Física es ir al baño o pasear, no puede hacer nada más. Y los nervios son tremendos. Y bueno, no hablemos si estamos hablando de un campeonato del mundo donde se juegan cientos de millones de pesetas. Les podrían meter en los asientos, como en los hospitales, en las camas de los hospitales, una cuña, y así ni siquiera tenían que distraerse para ir al excusado, ¿no? De todas maneras, Fernando, hay una cosa al hilo de lo que estabas tú diciendo antes que me gustaría pedir a Ricardo, que esto lo hace muy bien, se lo he oído decir algunas veces y me parece que es una teoría muy interesante, que explique cómo hay un paralelismo realmente curiosísimo entre los países que dominan la humanidad en cada época y los mejores jugadores del mundo en cada época. Bueno, eso no es mío, eso es de Reti, lo escribió Reti. Está claro que cuando Bagdad florece, pues son los mejores campeones los jugadores de Bagdad. Se pasa a Europa precisamente a través de Córdoba y de Andalucía, y entonces el Andalus es una potencia cultural y militar. Pero en estos momentos los estadounidenses no son los mejores jugadores del mundo. Está Fischer. Sí, está Fischer. Sí. Bueno, es que el ajedrecista, el campeón del mundo, es un símbolo de un montón de fuerzas. Es decir, en la península es el punto central a últimos del siglo XV, que es cuando aparece en Lucena, cuando aparecen los manuscritos valencianos de ajedrezes amorosos. Poco después aparece Ruy López. Y Ruy López aparece en la época de Felipe II, que es el punto de máximo esplendor en ajedrez y en la política. Luego viene el Renacimiento italiano y se fragmenta todo por Europa un poco, pero luego, en el momento en que Francia tiene la gran revolución, en el momento en que Francia es líder, es cuando aparece Philidor diciendo que los peones son la alma de ajedrez y encarando todo. En el siglo pasado tenemos las luchas entre Inglaterra y Francia, con los mejores ajedrecistas ingleses, franceses y luego alemanes, las tres potencias que se disputaban el imperio, o conseguir un imperio colonial, o lo intentaban. Aparece el fenómeno de los rusos, pero aparece como campeón mundial, primer campeón mundial ruso es Aliéjin. Nace en la Revolución Rusa, luego se evade, pero es el primer ruso. Para Ricardo, que esto es el ajedrez como reflejo y como motor de la historia universal. Pero sois todos unos contertulios tan maravillosos que no hemos hablado todavía, y nos queda poquísimo tiempo ya de programa, de los nebulosos orígenes del ajedrez. Suele decirse que el ajedrez nace en la India, que es trasladado luego a Irán, que en Irán lo recogen los árabes, que los árabes lo traen a Europa a través de España y de Italia. Pero también hay quien sostiene el origen egipcio del ajedrez, o el origen chino. El origen egipcio lo sostiene, creo, con gran pasión Brunet y Leyer, ¿no? Y con brillantez. Bueno, entonces, realmente, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la trayectoria? Lo único seguro es que aparece el ajedrez en la forma definitiva que conocemos en Persia en el siglo VI durante el Imperio Sasánida. Y que las primeras referencias escritas, claras, contundentes y explicaciones son textos persas. Lo que ocurre es que hay demasiados elementos que nos hablan del preajedrez o del protoajedrez. En Egipto se conocen muchos juegos de tablero, muchos de ellos como el origen matemático, que luego cristalizó en un juego de guerra, pero el origen del ajedrez es matemático, y Brunet y Bled es contundente. El movimiento del caballo de ajedrez, por ejemplo, que es muy peculiar, está en el papiro matemático de Rindt, en una tabla para separar de los números impares los que son primos. Eso se hace con el movimiento del caballo de ajedrez. El movimiento del caballo de ajedrez es mucho más antiguo que el juego completo. Ricardo, yo cuando era un adolescente llegué a estar tan obsesionado con el juego del ajedrez que cuando caminaba por la calle y había las baldosas de la calle, hacía el salto del ajedrez cuando caminaba, con lo cual varias veces estuve a punto de romperme la cabeza. A lo mejor mentalmente sucede lo mismo, que no conviene, así, ¿no? Y no conviene. Y tú, Joaquín, eres más bien pro-egipcio en este asunto, ¿no? Sí, a mí la teoría de Brunet, aparte de los datos, por ejemplo, en el Museo Británico existe un paño del año 1200 anterior a nuestra era, de 9 por 9 casillas, donde hay una simetría total en las piezas de la primera fila. Hay una figura principal y 4 a un lado y 4 a otro iguales, y las 9 piezas que están delante. Esto es un dato que es irrefutable, que era un juego donde había piezas distintas de 9 por 9, etcétera, y tiene muchos, y sin embargo en la India no hay ni un solo dato que aportar, entre otras cosas porque la cultura no era escrita. Entonces es una cultura de transmisión oral, y entonces la atribución por parte de los países germánicos y ingleses y todos estos, pues es debido a que la India en Inglaterra ha tenido esa fabulosa imagen de que allí procede todo y de ahí esa incunadora, cuando en realidad
es Egipto el que ha dado a la cultura occidental. Si os parece, vamos a zanjar el debate sobre los orígenes del ajedrez con lo que dice Eduardo Scala. Eduardo Scala dice que el ajedrez no tiene comienzo. Como todas las ideas esenciales, existió siempre. No, yo, por decir, que quede claro que una cosa es el ajedrez definitivo en su cristalización persa definitiva y otra cosa son los protoajedrezes, los preajedrezes en juegos de tablero de distintos tamaños y con otros propósitos distintos del de un juego de guerra. Pero esos protoajedrezes sí están en Egipto y en el mundo helenístico y hay unas vías muy sugestivas de transmisión. Pero no hay tal diferencia, Ricardo, porque los tratados árabes de ajedrez exponen el juego de 8 casillas por 8, pero también exponen el de 12 por 12 sí. Y el de 6 por y el redondo, 14 y el redondo y tal, exactamente igual que hace Alfonso X el Sabio en su códice. Entonces existían todos, y entonces que uno haya tenido más éxito, pues es debido a las leyes de Darwin. Es decir, la forma más superior acaba triunfando sobre todas las demás. Cambio de tercio, una cuestión candente hoy, lunes 8 o 9 de marzo, ya no se sabe muy bien, es el Día de la Mujer Trabajadora. A mí me gustaría decir que hay grandísimas mujeres jugadoras de ajedrez y me gustaría también que hubiera alguna mujer representando este juego aquí, pero lo cierto es que nos guste o no, nos duela o no, no hay grandes mujeres jugadoras de ajedrez. ¿Por qué? Se ha discutido siempre mucho sobre esto. Para mí es un reflejo de la sociedad y de la educación, y me refiero a la educación prácticamente en todos los países del mundo. Hechos objetivos para que las feministas no me cojan como el Diana de sus dardos, ¿no? Hasta hace unos pocos años no había una sola mujer entre los 500 mejores del mundo. Ahora hay unas 4, 5, tal vez 6. Escasa cuota. Hoy en día sigue siendo tan raro regalarle una muñeca a un niño, tan raro como regalarle un tablero de ajedrez a una niña. Yo creo que es una cuestión de educación. El ajedrez, como bien suele decir a veces Ricardo Calvo, es el deporte más violento que existe. Es tremendamente competitivo. Excepto en muy pocos países, y aunque sea un progreso, un proceso creciente, los hombres estamos educados para competir salvajemente y las mujeres no. Y por lo tanto eso encaja con algo que me suelen decir todos los maestros de escuela. Hasta la pubertad las niñas muestran una calidad y un interés por el juego equiparable al de los niños. Cuando llega la pubertad, el número de niñas que abandona o se desinteresa por el ajedrez es muy superior al número de niños. En definitiva, yo creo que es una cuestión de educación, aunque haya teorías mucho más rebuscadas, como por ejemplo